Muy bien, entonces a la tabla, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Conforme a los acuerdos de comité, la señora presidenta pone en discusión el certificado de las comisiones mixtas constituidas para proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados en la tramitación de los siguientes proyectos de ley. A. El que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus, boletín número 13.315-08, refundido con los boletines números 13.417-03 y 13.438-03. Y B. El que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumo de servicios básicos domiciliarios y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad. Boletín número 13.329-03. Refundido con los boletines número 13.342-03, 13.347-03, 13.354-03, 13.355-03 y 13.356-03. Las controversias surgieron producto del rechazo de ambas cámaras, cada una a su turno, en tercer trámite constitucional, de las modificaciones realizadas por la otra Cámara, el segundo trámite constitucional, de las iniciativas legales ya individualizadas. El certificado de las comisiones mixtas deja constancia de los siguientes acuerdos adoptados por dichas instancias para el tratamiento de estos asuntos. Sesionar simultáneamente y proponer conjuntamente a ambas cámaras del Congreso Nacional la aprobación de un solo proyecto, como forma y modo de resolver las dificultades surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto de las iniciativas señaladas, en el entendido que los proyectos de ley objeto de estas diferencias regulan la misma materia. Emitir un documento único por tratar ambas iniciativas legales asuntos de similar naturaleza. Y que la proposición que formulan conjuntamente ambas ramas del Congreso Nacional fuera considerada en primer lugar por la Cámara de Diputados. Enseguida, y conformidad con los acuerdos adoptados, las comisiones mixtas proponen conjuntamente, como forma y modo de resolver la divergencia surgida entre ambas cámaras respecto a las iniciativas señaladas, la aprobación del proyecto de ley que se transcribe en su totalidad. El texto propuesto contiene las siguientes regulaciones. Primero, prohibir a las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red, cortar el suministro por mora en el pago a las personas, usuarios y establecimientos que se señalan durante los 90 días siguientes a la publicación de esta ley. Se excluye de la aplicación de la presente ley a las empresas sanitarias y a las cooperativas y comités de agua potable rural que se señalan. Segundo, a elección de los usuarios finales, las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red que se generen entre el 18 de marzo de 2020 y hasta los 90 días posteriores a la publicación de esta ley, se prorratearán en el número de cuotas mensuales iguales y sucesivas que determine el usuario, las que no podrán exceder de 12 y no podrán incorporar multas, intereses ni gastos asociados. Asimismo, a elección del usuario final, el prorrateo podrá incluir deudas generadas antes de las mencionadas con los requisitos que se indican. Tercero, durante el plazo arriba mencionado, tratándose de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a Internet, los clientes podrán solicitar al proveedor del servicio el cambio transitorio de su contrato, si se trata de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio, si se trata de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, sin costo, por el plazo que se indique de acuerdo a las características que al efecto se establecen. Cuarto, asimismo, se disponen los requisitos que deberán reunir los clientes finales para acogerse a los beneficios de esta ley. Quinto, los usuarios finales que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago podrán solicitarse acogerse a la postergación y prorrateo de dichos pagos en las condiciones que se señalan. Sexto, las empresas y cooperativas proveedoras de los mencionados servicios deberán establecer plataformas de atención al cliente por Internet y telefonía que permitan formular las solicitudes para acceder a los beneficios.
Séptimo, las infracciones a lo dispuesto serán sancionadas de conformidad a la normativa sectorial respectiva. Octavo, los costos que irrogue para las empresas y cooperativas la implementación de esta ley en ningún caso serán traspasados a los clientes finales. Noveno, durante los 90 días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica deberán continuar proveyendo con normalidad sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarias de energía y a las cooperativas eléctricas. Décimo, si los beneficiarios de esta ley hubiesen sido objeto de cortes o suspensiones de suministro o servicio por mora en el pago de cualquiera de los servicios señalados, la respectiva empresa proveedora o cooperativa deberá proceder a la reposición inmediata del servicio sin costo alguno, una vez publicada la presente ley. Las comisiones mixtas acordaron la señalada proposición con las votaciones que se consignan en el respectivo certificado. En el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición, tanto en el sistema SIL como también en la plataforma de documentos de esta sesión, figura la proposición de las comisiones mixtas con el texto resultante del proyecto de aprobarse dicha propuesta. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Habrá un informe del presidente de la mixta. El senador, señor Elizalde. Señor Elizalde. Gracias, presidenta. Bueno, no voy a hacer mención a los boletines porque el secretario ya ha hecho un resumen del proyecto de ley bastante preciso, pero esta comisión mixta tenía por objeto resolver las diferencias que se habían generado respecto de dos iniciativas, fusiones de proyectos de ley que se habían desarrollado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y que fueron rechazados por las cámaras revisoras, fueron modificados, perdón, por las cámaras revisoras y en tercer trámite fueron rechazados por las cámaras de origen. Y en ese contexto entonces hicimos el esfuerzo por llegar a un texto que pudiera permitir resolver estas diferencias. Formaron parte de estas comisiones, de esta comisión mixta, la senadora Rincón y la senadora Órdenes, los senadores Durana, el senador Piu y quien habla, los diputados Barrera, Lavín, Mellado y Naranjo y la diputada Pérez. Y tuvo un rol muy activo en la tramitación del proyecto la senadora Yana Proboste, que además fue autora de otra iniciativa junto a otros senadores que se incorporó en este proyecto respecto de la provisión de servicios de Internet en el ámbito educacional ante el contexto que estamos viviendo actualmente. Efectivamente, este proyecto establece en primer lugar la prohibición del corte del suministro durante los 90 días posteriores a la publicación de la ley. ¿De parte de qué empresas? Las empresas eléctricas, también las cooperativas, las empresas sanitarias y las empresas de gas de red. Y se señala quiénes son los beneficiarios: los usuarios residenciales o domiciliarios, los hospitales y centros de salud, las cárceles y recintos penitenciarios, los hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual, hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores, bomberos, organizaciones sin fines de lucro, y microempresas, de acuerdo a lo establecido en la ley 20.416. Y se precisa posteriormente en este mismo articulado cuáles son las normativas que no se van a aplicar durante este periodo, precisamente para evitar el corte del suministro, que es el primer beneficio que establece para quienes están siendo afectados por esta pandemia y por sus consecuencias sociales este proyecto de ley. Se excluye, en todo caso, a las empresas sanitarias de menos de 12.000 clientes que constituyan una sola unidad económica y no sean filial de otra empresa sanitaria, y también a las cooperativas y comités de agua potable rural. Es muy importante que se trate solo de las empresas pequeñas que no sean filial de otra empresa sanitaria, porque en dicho caso no estarían excluidas, porque obviamente la empresa matriz puede hacerse cargo del esfuerzo financiero que tiene que hacer esta empresa para otorgar este beneficio a sus clientes. También a elección de los usuarios finales se puede establecer un prorrateo de las cuotas que hay que pagar hasta en 12 meses a contar de los 90 días posteriores a la publicación de la ley, y que incorpore también lo que se ha dejado de pagar a contar del 18 de marzo del año 2020. Se trata de cuotas iguales y mensuales. Es el usuario, el cliente, quien decide por el plazo máximo es de 12 meses. Él puede optar hasta 12 meses, pero también lo puede hacer en un plazo inferior. Y lo más importante es que se puede incorporar
una deuda anterior a esta fecha, el 18 de marzo, que corresponda a no más de 10 unidades de fomento en el caso de las empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas, y no más de 5 unidades de fomento en el caso de las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas en red. Adicionalmente, se establece un plan básico en materia de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a Internet, de acuerdo a las características que precisa este proyecto de ley. Pero además, y esto es muy importante, se incorpora la obligación a las empresas proveedoras de ofrecer a las instituciones de educación o sostenedores planes especiales de datos para que puedan focalizar el acceso universal de prestaciones de educación para sus alumnos, los que deberán ser informados al Ministerio de Educación. Las ofertas que se hagan en virtud de esta normativa deben ser informadas también por los canales correspondientes y los proveedores de acceso a Internet, que a la fecha de la publicación de esta ley cuente con menos de 12.000 clientes que han exceptuados de esta obligación. Es muy importante lo que estoy señalando, porque aquí se incorporó una idea que está contenida en otro proyecto de ley que tiene por objeto precisamente resolver el problema que se ha generado en el ámbito educacional, sobre todo por la educación a distancia, que ha sido una obligación en el contexto de la pandemia. Y quiero destacar que en la redacción de este artículo tuvo un rol muy importante la ministra de Transporte y Telecomunicaciones. De hecho, se estableció un plazo de varios días para que se generara una propuesta por parte de la ministra, en donde incorporó esta otra iniciativa, bueno, la senadora Proboste, yo ya lo mencioné, tuvo un rol muy activo participando en el debate en particular de este punto, que fue incorporado al proyecto de ley. Después se indican quiénes son los beneficiarios, básicamente se pretende focalizar en quienes realmente lo necesitan, estamos hablando de las personas que están dentro del 60% de vulnerabilidad conforme al registro social de hogares, los adultos mayores que asisten, que sean tales conforme a lo que establece la ley 19.828, a quienes están percibiendo las prestaciones de la ley 19.728, que establece el seguro de desempleo, también a quienes se hayan acogido a alguna de las causales de la ley 21.227, reciente ley aprobada por el Congreso Nacional, que se refiere a la protección del empleo, y los trabajadores independientes e informales que no estén comprendidos en las categorías anteriores y que así lo expresen mediante una declaración jurada, señalando que están siendo afectados por una disminución significativa de sus ingresos que justifica el acceso a este beneficio. Se establece también una sanción penal para quienes utilicen maliciosamente esta declaración. Y también se incorpora a los usuarios finales no comprendidos en ninguna de las categorías anteriores que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa o cooperativa prestadora, y también se establece en este caso la declaración jurada y la sanción en el caso de utilización maliciosa. La empresa que dé negativa a una de estas solicitudes puede ser objeto de reclamo y esta será tramitada por el organismo fiscalizador correspondiente. Adicionalmente, las empresas señaladas en esta ley, así como las cooperativas eléctricas, tienen un plazo acotado para establecer un sistema de plataformas de atención al cliente por internet o telefonía que permitan popular y dar respuesta a las solicitudes. Y deben resolver estas solicitudes en el plazo máximo de 5 días hábiles. También se establece que no procederá a rechazo alguno y el beneficio será aplicado de pleno derecho por parte de las empresas proveedoras y cooperativas respecto de los beneficiarios señalados en el artículo 4. Y en caso de respuesta negativa respecto de los beneficiarios señalados en el artículo 5, se debe mencionar expresamente la justificación que dé razón a ese rechazo. Las empresas y cooperativas deben elaborar un registro y estadística de los solicitantes beneficiarios en un plazo no mayor a 10 días hábiles de su publicación y deben actualizarlo quincenalmente. Esto es muy importante porque la información respecto de cuántas son las solicitudes recibidas y cuál ha sido el resultado de esas solicitudes debe ser publicado y por tanto podrá ser fiscalizado no solo por la autoridad, sino que también por la ciudadanía. Y las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas de conformidad a la normativa sectorial respectiva. Se tomó la decisión de no establecer un marco de sanciones especial para esta ley, sino que aplicar las sanciones que están contenidas
en los cuerpos legales y las demás disposiciones en los distintos sectores que se regulan, y por tanto los organismos fiscalizadores competentes serán los que tendrán que evaluar estas situaciones y establecer si procede o no las sanciones. Algo muy importante, los costos que irrogue para las empresas o cooperativas eléctricas. La implementación de esta ley en ningún caso serán traspasados a los clientes finales. Se hace mención expresa a los cuerpos normativos que establecen modificaciones tarifarias en virtud del cambio legal. Se señala que no tendrán aplicación en este caso y por tanto los efectos de la presente ley no podrán ser considerados en proceso tarifario alguno relacionado con los servicios básicos a que ella se refiere. Bajo ningún respecto y condición, esta norma legal, sus consecuencias y efectos podrán considerarse en proceso tarifario alguno de los servicios básicos tratados en esta ley. La mención a las disposiciones legales especiales que realiza la propia ley, bajo ninguna circunstancia podrán ser utilizadas en caso de omisión para que se considere el efecto de esta ley en los procesos tarifarios correspondientes. Durante los 90 días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica deberán continuar proveyendo con normalidad sus servicios a las empresas distribuidoras y a las cooperativas, y por el plazo comprendido entre los 30 días previos a la publicación y los 90 días posteriores, de manera excepcional, el pago de las cooperativas eléctricas a las empresas generadoras y transmisoras podrá ser realizado en cuotas en el mismo número de meses en que se prorratearán las cuentas de sus beneficiarios sin multas, intereses ni gastos asociados. A través de esta disposición se hace beneficiario de esta ley a los clientes, a los usuarios de las cooperativas eléctricas, pero se establece una excepción respecto de ella en la forma en que deben pagar a sus proveedores para que de esa forma no se genere, que sean inviables desde el punto de vista financiero. Finalmente, si los beneficiarios de esta ley hubiesen sido objeto de cortes o suspensiones de suministros o servicios por mora en el pago de cualquiera de los servicios señalados en esta norma legal, en este proyecto de ley, la respectiva empresa proveedora o cooperativa deberá proceder a la reposición inmediata del servicio sin costo alguno una vez publicada la ley. De esta manera, entonces, se establece la prohibición de corte a los beneficiarios señalados en la propia ley, la posibilidad de que puedan repactar las deudas de los 30 días anteriores, contraídas del 18 de marzo en adelante y en los 90 días posteriores a la ley, en 12 cuotas mensuales e iguales, como plazo máximo, que lo decía el propio cliente, el propio usuario, a contar del día 90 posterior a la publicación de la ley. Y esto respecto de las empresas eléctricas, las empresas de gas de red, también las empresas sanitarias. Y respecto de las empresas de telefonía, las empresas de internet, se establece un plan básico que además comprende el desafío de mantener la conectividad en el ámbito educacional. Nos parece que es, por tanto, esta una iniciativa que contribuye a ayudar a las familias chilenas que están enfrentando una situación muy dramática como resultado de las consecuencias sociales de la pandemia sanitaria. Es una iniciativa que ha tenido origen en mociones parlamentarias, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y quiero destacar particularmente a todos los senadores que suscribieron estas iniciativas para efectos de dar respuesta a las necesidades sociales que están enfrentando los chilenos actualmente. Por todo lo anterior, fue finalmente aprobado este texto, salvo una norma, todas las demás fueron aprobadas por unanimidad en la comisión. Eso es muy importante. Hicimos un trabajo para generar consenso y unanimidad. Y la única norma que fue votada, 6 votos a favor, 4 en contra, fue la que permitió incorporar las deudas anteriores desde el 18 de marzo. Habían 2 alternativas, una que planteaba desde los 30 días anteriores a la publicación de la ley y otra desde el 18 de marzo. Finalmente, por 6 votos a favor, se aprobó la que considera incorporar las deudas desde el 18 de marzo. Pero adicionalmente se pueden incorporar deudas, como señalé, hasta 10 UF en el caso de las empresas eléctricas y las cooperativas y hasta 5 UF en el caso de las empresas de distribución de gas en red y las empresas sanitarias. Por todo lo anterior, ya concluí un informe que he emitido como presidente de la comisión. Sugiero que esta norma sea aprobada por la importancia que tiene para el drama social que estamos enfrentando. He dicho, señora presidenta. Gracias, senador Elizalde. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 28 votos. Por la negativa, 0. Abstenciones, 10. Pareos, 0.
Aprobado entonces y despachado el informe de la comisión mixta. Había solicitado la palabra el señor subsecretario. Muy bien, le entregamos la palabra al señor subsecretario de CERPRES. Muchas gracias, presidenta. Lo primero es señalar por su intermedio que quisiera saludar a todos quienes han participado en esta sesión y hacer una muy breve reflexión previa. Yo creo que aquí nadie tiene una diferencia sobre que es y era necesario auxiliar a las personas que están sufriendo en estos días por la vía de permitirles postergar los pagos de los servicios básicos. Yo creo que en eso no hemos tenido ninguna duda, no nos separa un sesgo ideológico al respecto. Sí, obviamente nos ha separado la forma de implementación y quisiera explicar entonces por qué el Ejecutivo optó y ha obrado de la forma en que lo ha hecho. Quiero decir que una primera consideración para efecto de que el gobierno suscribiera un acuerdo con las distintas empresas que participan en estos mercados, dijo relación con la necesidad de acudir rápido en auxilio de la gente. Y es por eso que ya con fecha 27 de marzo, recién comenzada la pandemia, es que dicho acuerdo fue alcanzado. Una de las principales razones para optar por ese mecanismo, y sin perjuicio del detalle que daré a continuación, fue que además, aun cuando se trataba de un acuerdo, se trataba de un acuerdo que debía cumplirse, que podía ser fiscalizado y que apareja sanciones. Esa es una primera desmitificación que creemos importante hacer en este contexto. En segundo lugar, y por su intermedio, presidenta, el senador Latorre bien ha señalado que muchos países se han optado por medidas de este tipo. Y yo quisiera, presidenta, por su intermedio, señalar que eso es efectivo, pero que según consta del informe que salió de la Cámara de Diputados, en la mayoría de esos países este auxilio fue por la vía administrativa. ¿Por qué entonces el Ejecutivo se ha conducido de esta forma durante la tramitación de la ley? Ya lo dije, primero para poder llegar rápidamente al auxilio de las personas, pero también porque más allá de las distintas cosmovisiones que cada uno pueda tener sobre la conveniencia o no de las reglas constitucionales, como bien se dijo durante el debate, existen las reglas constitucionales que existen. Y en ese sentido, nos parece que incluso protegiendo la responsabilidad patrimonial del Estado de eventuales demandas en sedes incluso internacionales, no era acorde a la Constitución la forma en que esto se estaba planteando. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque el inciso tercero del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución señala que si bien permite que una ley general pueda limitar el derecho de propiedad de los particulares, ello requiere una compensación. Y en este caso, eventualmente puede estar limitándose el derecho de propiedad básicamente porque la postergación puede producir costos financieros. Pero dicho eso, y por lo mismo es que en la comisión mixta señalamos este punto de vista, y por su intermedio, presidenta, el presidente de la comisión mixta, el senador Elizalde, lo comprendió perfectamente y por eso nos pidió colaborar, pero únicamente desde la perspectiva técnica el proyecto en sí mismo. Dicho eso, quiero recordar que con fecha 27 de marzo del año 2020, los ministerios de Energía, Obras Públicas y Transporte y Telecomunicaciones alcanzaron un acuerdo que, primero, en materia de electricidad, suspendió el corte de servicio por mora en el pago de sus boletas. Los saldos impagos que se originaran durante la vigencia del estado de catástrofe serían prorrateados hasta 12 meses una vez que este terminara. Los clientes con deudas menores a 10 UF acumuladas ante el estado de catástrofe también podrían prorratear sus pagos. Esto benefició a está disponible para más de 3 millones de familias de chilenos, esto es, aproximadamente 7 millones de compatriotas. Este beneficio, además, no quedó limitado solo al 40% de los chilenos más vulnerables, se incluyeron a los mayores de 60 años con dificultades de pago, a todas aquellas personas que hubieran perdido sus empleos durante el estado de catástrofe y cualquier otro caso en que se acreditara como necesario. E insisto, este es un acuerdo plenamente fiscalizable, que debe ser cumplido y en caso alguno es un acuerdo blando ni de buena fe que dependa de la buena voluntad de las empresas. En materia de telecomunicaciones se entregó conexión a internet gratis a clientes actuales activos de los hogares más vulnerables, en un principio por 60 días y luego se extendió a 90 días. Y en materia de aguas, los clientes domiciliarios de empresas sanitarias pueden optar a postergar el pago de sus cuentas por los consumos facturados en agua potable y alcantarillado por los próximos 3 meses, pudiendo acceder el 40% más vulnerable de nuestros compatriotas, lo que se tradujo en
un beneficio para 1.500.000 familias. Respecto al límite que en su minuto se impulsó para efectos del consumo de agua, yo quiero primero decir que quienes en su minuto sugerimos que eso ocurriera así, en caso alguno hemos desconfiado, ni mucho menos, de los usuarios que tanto necesitan acceder a este beneficio. Pero también quiero señalar que en tiempos de sequía, en momentos en que las empresas sanitarias comienzan el proceso de ahorro de aguas, nos parecía importante fijar un límite que además sugerimos que no fuese inapelable, sino que pudiese, con cierto grado de margen, subirse al alza si los distintos usuarios así lo ameritaban. En consecuencia, y también quiero agregar que en esto no hubo un sesgo ideológico, por parte del Ejecutivo. Esta fue, como por su intermedio señaló el senador Puig, una decisión que tuvo 3 votaciones y solo en la última finalmente se estableció que no hubiera límite. Terminando en consecuencia, señora presidenta, quisiéramos dejar para la historia de la ley entonces, primero, que se optó por un acuerdo para ir rápidamente en auxilio de las familias. Segundo, porque era la forma en la que se respetara nuestra institucionalidad constitucional vigente. Tercero, la inmensa mayoría de los puntos que ha recogido esta ley se encontraban recogidos en este acuerdo. Muchas gracias, presidenta, y aprovecho de saludar, de despedirme no solo de los presentes, sino de todos aquellos con los que nos tocó conversar en las distintas instancias de esta ley. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor subsecretario. Aprobado y despachado entonces el informe de la mixta.